Bueno, con respecto a la pregunta que me hicieron en el Telegram, ¿verdad? Acerca de qué temas vienen en la primera prueba. Entonces, la primera prueba es del capítulo 2 y 3, ¿verdad? No digo capítulo uno porque ya saben ustedes, capítulo uno son cosas que ustedes, o sea, la parte de conversiones, la parte de unidades, la parte de, ¿qué más? En general vectores, ¿verdad? No lo que nosotros estamos viendo ahorita, sino, o sea, el hecho de saber sumar y restar vectores, cosas así, son cosas que se tienen que saber en general para el curso, ¿verdad? Entonces, por ello, como les digo, no se evalúa como tal, sino que obviamente se va a estar evaluando continuamente durante todo el curso. Em, y bueno, el día de hoy también traigo, déjenme ver, también traigo, mencioné algunas cositas aquí al final, ¿verdad? Vamos a utilizar algunas de ellas. También hay algo que les mencioné del libro que lo vamos a utilizar en uno de los ejercicios de hoy. Entonces, de nuevo traigo tres ejercicios propuestos para el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a ver si podemos desarrollarlos los tres. Los ejercicios son sencillos y fíjense bien, vamos a utilizar, recuerden que vamos a utilizar exactamente la misma forma o las mismas fórmulas al final para resolver estos ejercicios, ¿verdad? Y recordemos que en las que nos vamos a basar, habíamos dicho, eran en que la posición es igual a la posición, bueno, empecemos con X, ¿verdad? La posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por t más un medio de la aceleración en x por t cuadrado, que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración en x sub x por t. También recordemos que tenemos exactamente las mismas para y, ¿verdad? Entonces sería y igual a y sub 0 más b sub 0 y por t más un medio de a sub y por t cuadrado y que b sub y es igual a b sub 0 y más a sub y por t. Y estas son las generales, ¿verdad? Pero recuerden que ayer yo les dije, ¿verdad? Que las podemos escribir directamente de esta forma. Pero yo les recomiendo siempre ustedes acuérdense de las generales, ¿verdad? Porque estas son las generales. Y después de eso solo tenemos que recordarnos de algunas cosas, ¿verdad? O sea, como que bueno, el X sub 0 y el Y sub 0 va a depender de dónde lo planteo yo en un ejercicio, ¿verdad? El B sub 0 X, perdón, el A sub X en el movimiento proyectil, que son la mayoría, bueno, que todos los ejercicios que vamos a trabajar son eso, el A sub 0, el A sub X, perdón, es igual a 0, entonces esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Y también recordemos que esto en movimiento proyectil únicamente es la gravedad, asumiendo que estamos poniendo positivo hacia arriba, entonces esto es menos G, ¿cierto? Eh, y el X sub 0 y Y sub 0 depende de dónde lo ponen, pero usualmente, lo voy a poner en otro color, usualmente esta y esta las vamos a poner de tal forma de que sean 0, 0. Y lo que me quedan son las ecuaciones pues de movimiento para un movimiento proyectil. ¿Qué otra cosa hicimos ayer? Pues reescribimos B sub 0x y B sub 0y en términos del ángulo en el que está siendo lanzado un proyectil. Pero fíjense bien, no todos los proyectiles, ¿verdad? Por ejemplo, no todo proyectil se va a lanzar, va a ser un lanzamiento como este, ¿cierto? Donde tengo yo un ángulo inicial. Sino que hay uno como este, que ya vamos a ver, que empieza desde el punto más alto, ¿verdad? Y pues por eso les recuerdo yo, a veces va a ser, no se aprendan, por decir así, de que toda la que es con proyectiles va a ser, van a utilizar esta forma, porque a veces es más fácil o más sencillo, a veces a mí lo que me dan son las componentes de la velocidad. Entonces siempre recuerden ambas, ¿verdad? Si a mí me dan magnitud y ángulo, yo utilizo estas. Si a mí me dan componentes, yo utilizo estas otras de acá. ¿Ok? Entonces ahora ya con eso vamos a leer el ejercicio y recordando esta fórmula, ¿verdad? El ejercicio me dice a mí, una intrépida nadadora de 520 newtons, y fíjense que de peso, me dan este dato, nosotros ni siquiera hemos visto qué es un newton, pero el ejercicio nos lo está dando para confundirnos o técnicamente o para que nosotros nos preguntemos
¿Qué son esos 510 newtons? Pues ahorita ustedes no se preocupen, ¿verdad? Yo ya les dije, en realidad nosotros ni hemos visto qué es un newton en la clase, lo que significa que ese dato no lo ocupamos, ¿verdad? Entonces dice un nadador intérpride de 520 newtons se lanza desde un risco con un impulso horizontal. Entonces, esa es una palabra importante, ¿verdad? Impulso horizontal, como se muestra en la figura 3.10. ¿Qué rapidez mínima? Y recuerden, cuando estamos trabajando en ejercicios de, bueno, en este caso proyectil, y en el caso pasado, cuando estábamos trabajando en eh, movimiento rectilíneo, ¿verdad? Cuando hablábamos de rapidez mínima, recuerden que la rapidez era ¿qué? Para nosotros, la rapidez, a pesar de que sí, la rapidez y la velocidad en general son diferentes, ¿verdad? La rapidez es lo mismo que la magnitud de quién, de la velocidad. Entonces no nos dejemos confundir por el hecho de que a mí me dicen rapidez, ¿verdad? Es la magnitud de la velocidad. Ok. ¿De qué rapidez mínima debe de tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente en la base? Que tiene una anchura de 1.75 metros y está 9 metros debajo del borde del risco. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos, verdad? Esta nadadora, ¿verdad? Se va a lanzar con una velocidad inicial v sub 0, pero v sub 0 es un impulso horizontal, lo que significa que nosotros vamos a tener que v sub 0 x es igual a v sub 0 y que v sub 0 y es igual a ¿cuánto? A 0, porque me está diciendo el ejercicio, el impulso de la nadadora es horizontal. Entonces, al final, lo que me pide a mí el ejercicio es la magnitud, la rapidez, ¿verdad? ¿Quién es la rapidez? La magnitud de la velocidad. Y ya habíamos hablado ayer, ¿cómo encuentro yo la magnitud del vector velocidad? Entonces, yo sé que la velocidad es la raíz en este caso, como es de la velocidad inicial, ¿verdad? Eh, Vamos a escribirlo correctamente. La magnitud del vector velocidad inicial, así. Entonces ustedes ya saben que esto es en realidad b sub 0x al cuadrado más b sub 0y al cuadrado. Pero b sub 0y es igual a 0 y b sub 0x yo le llamé b sub 0, que es el que me da el ejercicio, ¿verdad? Entonces al final lo que yo ocupo encontrar únicamente es ese b sub 0, ¿verdad? Que yo sé que es b sub 0x. ¿Se entendió eso, muchachos? ¿Se entendió qué es lo que nos pide el ejercicio? En general nos pide la magnitud de la velocidad, pero como es en X, a nosotros nos va, o sea, de la velocidad inicial. Como esta velocidad es puramente horizontal, entonces a mí me va a bastar con encontrar este, ¿verdad? Si quieren le puedo llamar b sub 0x, eso, el nombre que le ponga no importa. Ok. eh, entonces, disculpen. Entonces, yo lo que tengo que encontrar, como les digo, es esto. Esto es lo que me pide el ejercicio, ¿verdad? Ok. eh, Ahora, nos preguntamos o qué es lo que sucede en el ejercicio. Esta persona se impulsa perfectamente horizontal, pero ¿qué tipo de movimiento va a seguir la nadadora una vez que se tira del risco? Va a ser movimiento proyectil. Es como el equivalente de que yo tengo un movimiento proyectil con ángulo inicial de 0. ¿Ok? Entonces, técnicamente esta persona se va a tirar y va a seguir esa trayectoria, ¿cierto? Ahora, dependiendo, siendo este como el punto más alto en el que va a estar, ¿verdad? Dependiendo de qué tan rápido se tiró, de qué rapidez o qué velocidad inicial tenía, ¿verdad? La persona va a llegar al agua o se va a quebrar los pies acá, ¿verdad? Entonces lo que nos está preguntando el ejercicio es, ok, ¿cuál es esta velocidad mínima, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ser ese v sub 0? Que yo ya sé que es completamente horizontal, ¿cuánto tiene que ser ese B sub 0 para que por lo menos esta persona pase aquí y llegue al raja y llegue al agua, ¿verdad?
Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que poner nuestro sistema de referencia, lo vamos a poner a donde comienza el movimiento para más facilidad, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner más Y y aquí vamos a poner más X, ¿cierto? Y eso significa que la posición inicial, tanto en X como en Y, va a ser igual a 0. Ahora, el mínimo significa que la persona va a pasar exactamente o rasando por este punto. Y este punto es igual a X final igual a 1.75 y Y final igual a ¿cuántos, muchachos? ¿Cuánto es Y en ese punto? Menos 9, ¿verdad? Sí, es cierto que el ejercicio a mí me dice 9 de altura, ¿cierto? Es completamente cierto. Pero como nosotros estamos poniendo Y positivo hacia arriba y eso queda abajo de donde nosotros empezamos, entonces este es un menos 9. Entonces ahí ya tengo técnicamente todos los datos que ocupo. ¿Por qué? Porque el movimiento, o sea, esto se va moviendo en conjunto, ¿verdad? O sea, lo mismo que, el mismo tiempo que le toma al objeto, por ejemplo, desplazarse en X hasta acá, es el mismo tiempo que le toma al objeto, bueno, a la nadadora en este caso, bajar toda esta distancia. Entonces yo puedo utilizar una de estas dos ecuaciones, ¿ok? Para encontrar el tiempo y luego eh, utilizarlo, ese tiempo que acabo de encontrar en otra de las ecuaciones para encontrar cuál es la velocidad inicial en X, que es la que me piden, ¿verdad? Esta es la que me piden. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir yo eh, a una ecuación a donde tenga información, ¿verdad? Por ejemplo, esta de acá, ¿verdad? Entonces voy a volverla a copiar y esta es Y es igual a Y sub 0, la voy a copiar tal cual está ahí, ¿verdad? Más B sub 0 Y por T más un medio de A sub Y por T cuadrado. Tal cual es, esa es la ecuación original, ¿verdad? Ahora, sustituyendo datos, yo sé que Y sub 0 es igual a 0. B sub 0Y es igual a ¿cuánto en este caso, muchachos? Ya sé que es igual a 0. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que la velocidad inicial es puramente horizontal. ¿Ok? Eh, y la aceleración en Y es menos G, ¿cierto? Con esto, yo lo que tengo es que Y, que es mi posición final, que es negativo 9.0 metros, es igual a menos un medio de ¿quién? De 9.81. Este es en metros sobre segundo al cuadrado. Y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y de aquí, ¿qué es lo que puedo obtener yo? Encontrar cuánto es el tiempo, ¿verdad? Entonces, técnicamente lo que yo hago es el despeje. Esto me quedaría 18.0 positivo entre 9.81. Ahí ya multipliqué el 2, ¿verdad? Este 2 ya lo pasé a multiplicar y este menos ya lo pasé a multiplicar. Lo puse de un solo en el 18. Y esto es igual a t cuadrado. Lo que significa que t es igual a la raíz de 18 entre 9.81, ¿cierto? ¿Y cuál raíz? ¿La positiva o la negativa? Obviamente la positiva, ¿verdad? Entonces, muchachos, yo tengo 18 entre 9.81, la raíz de esto me da 1.3545, entonces 1.35 lo vamos a dejar, ¿verdad? Y ese es el tiempo que es el tiempo que le toma a la nadadora bajar hasta este punto. Pero el mismo tiempo, como les he dicho, como les dije anteriormente, el mismo tiempo que le toma bajar en ese movimiento es el mismo tiempo que le tomó desplazarse acá. Entonces yo puedo utilizar ahora ese tiempo en la ecuación del desplazamiento en X. O bueno, voy a copiar las dos fórmulas, simplemente para que yo ya les dije cuál vamos a usar, pero ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Yo tengo
X es igual a X sub 0 más B sub 0 X por T más bueno, ese no lo voy a poner porque ya sé que la aceleración en X es igual a 0 porque es movimiento proyectil. Y B sub X es igual a B sub 0 X más bueno, aquí también, ¿verdad? Ya sabíamos. Entonces, de estas dos, de la única donde yo puedo sacar información para encontrar cuál es la velocidad inicial, de aquí no saco nada, ¿verdad? O sea, ahí no hay nada que pueda resolver. Entonces, yo lo voy a sacar de esta, ¿verdad? Y me pregunto, ¿X inicial lo tengo? Sí, yo sé que ese es igual a 0. ¿X final lo tengo? Sí, yo sé que es 1.75. ¿B sub 0X lo tengo? No, pero eso es lo que yo ando encontrando al final. Y T lo tengo, originalmente no lo tenía, pero yo lo encontré en el inciso anterior, ¿verdad? Entonces, con esto, muchachos, lo que nosotros tendríamos es que X, que es 1.75, es igual a X inicial, que es 0, ¿verdad? Más B sub 0X, que es lo que quiero encontrar por el tiempo, que es 1.35 segundos. Ahora, solo paso a dividir este tiempo para encontrar cuánto es la velocidad inicial en X, ¿verdad? Y sería 1.75 entre 1.35. Siempre cierro la calculadora en vez de dejarla minimizada. 1.75 entre 1.35. Y esto me da 1.296, 1.30 lo vamos a dejar con por el redondeo, ¿verdad? Metros sobre segundo. Y esa es la velocidad inicial en X, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? En este caso específico, como a mí me piden rapidez y yo sé que la rapidez es la magnitud de la velocidad, ¿verdad? En este caso inicial. Pero como en este caso específico, la rapidez inicial es, o sea, es completamente horizontal, no cabe caso que yo encuentre esto, ¿verdad? O sea, yo puedo encontrar esa magnitud, pero yo sé que este es 0, entonces al final me queda B sub 0x. Entonces la respuesta termina siendo ese mismo 1.30 metros sobre segundo. Y esa es la rapidez mínima o la velocidad mínima con la que la muchacha se debe de lanzar de este risco para que ella logre pasar y no se quiebre los pies en las piernas, ¿verdad? En la saliente. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos? Fue muy sencillo, bueno, yo siento que fue muy sencillo, ¿verdad? Al final simplemente es la interpretación de los datos, que nosotros sepamos qué fórmulas utilizar y luego pues hacer simples despejes con la misma, si se fijan, son las mismas fórmulas de la vez pasada, solo que ahora estoy utilizando simultáneamente la de X y la de Y, ¿verdad? Recordando que el tiempo es compartido, ¿verdad? Es el mismo tiempo. ¿Alguna consulta con este ejercicio, muchachos? Si no hay consultas, entonces podemos pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, como les dije, tiene un detalle que se explica que yo no logré decir durante la clase de ayer, pero específicamente por eso lo seleccioné, ¿verdad? Porque como no dije eso en clase, entonces mejor hago el ejercicio y ahí digo eso, ¿verdad? El detalle que les voy a decir. Y yo les dije que si ustedes se iban al libro, no sé si tengo abierto el libro, si ustedes se iban al libro,
no sé si ustedes recuerdan que yo les hice una relación o les recordé algo eh, acerca de esta imagen que nosotros tenemos acá. Y exactamente eso es no de lo que trata, pero utilizando ese concepto nosotros obtenemos un dato de este ejercicio. Ok, entonces el ejercicio dice, dos grillos, Chirpi y Milada, saltan desde lo alto de un acantilado vertical. Entonces es algo similar a la situación en la que nosotros estábamos ahorita, ¿verdad? Hay un acantilado y aquí están los dos, aquí se encuentran los dos grillos, ¿verdad? Ok, ahí están los dos grillos. Entonces, dice, Chirpi simplemente se deja caer. O sea, lo que significa que si nosotros, digamos que Chirpi es el morado, Chirpi simplemente va a venir y se va a dejar caer, ¿verdad? No va a agarrar ningún impulso, entonces va a caer verticalmente. Es un movimiento de caída libre, ¿verdad? Chirpi se deja caer, dice. Y Chirpi, o sea, el moradito, tarda 3.5 segundos en llegar al suelo. ¿Ok? Milada, que es el verde, me dice el ejercicio, salta horizontalmente con una rapidez de 95 metros sobre segundo. Entonces Milada, que es el verde, como les digo, él sí se lanza con una velocidad perfectamente horizontal, o sea, no tiene componente Y, es una V sub 0x, ¿verdad? Completamente. Y este se va, pues técnicamente va a seguir un movimiento proyectil. Eh, y lo que me preguntan es a qué distancia de la base, los dos se tiran desde acá, ¿verdad? Entonces, a qué distancia de la base, o sea, desde acá, qué distancia en X de la base, llega a mi lado. ¿Cuánto es este X para mi lado? ¿Ok? Y esos son todos los datos que nos dan. Entonces, la pregunta, muchachos, que quiero que me contesten, o por lo menos, no importa si ustedes creen que está malo, ¿verdad? Siempre nos ayuda, pues, al final a discutirlo. Es quién va a llegar primero al piso. El que se lanzó, el que solo se dejó caer o el que se lanzó de forma horizontal. ¿Quién llega primero al suelo, muchachos? Usted dice que el morado entonces llega primero que el verde. ¿Por qué? En efecto, ¿verdad? El hecho de que el grillo que yo dibujé de verde se haya dado un impulso que en este caso es completamente horizontal, significa que no hay nada, o sea, cuando yo analice la parte Y del movimiento de este, va a ser exactamente la misma que este. O sea, ambos van a caer al mismo tiempo, porque este tiene una velocidad inicial únicamente en X, ¿verdad? Diferente fuera si este tendría una velocidad inicial que es en diagonal. Pero como él no tiene ningún impulso, ni hacia arriba ni hacia abajo, al final el movimiento, o sea, el movimiento de caída, se da en el mismo ritmo que ese. Entonces, a pesar de que el ejercicio a mí me dice que estos 3.5 segundos son lo que se tardó Chirpi, que es el que solo se dejó caer, esos 3.5 segundos también es el mismo tiempo que le toma a Milada, ¿verdad? Entonces es un dato un poco escondido. Y si alguno de ustedes hizo la lectura, esto al final se termina mencionando acá, ¿verdad? Y esta es una foto, ¿verdad? No, no, eso no es una imagen hecha, sino que es una foto eh, con una cámara, o sea, son varias fotos, ¿verdad?
con una cámara de precisión de un objeto que se deja caer, una pelota que se deja caer y una pelota a la que se le da un impulso perfectamente horizontal. Y si ustedes se fijan, a nivel de altura van al mismo ritmo, a pesar de que esta se va moviendo verticalmente, ¿verdad? Si las dos se dejan caer al mismo tiempo, al final siempre van a estar a la misma altura, ¿verdad? Entonces lo mismo que nosotros tenemos acá. Una vez que ya sabemos eso, el ejercicio es bien sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me piden a mí? Me piden cuál es la distancia, ¿verdad? En X, ¿ok? La distancia en X. Entonces, yo sé que X, si yo me pongo a donde inicie, de nuevo, ¿verdad? Pongo mi eje coordenado acá, de tal forma de que la posición inicial y y inicial son 0. Entonces yo tengo que X es igual a X sub 0, ¿verdad? Que ya sé que más B sub 0X por T, ¿ok? Y técnicamente el ejercicio solo es hacer esa multiplicación, ¿verdad? Donde B sub 0X es 95 centímetros sobre segundo y T es el mismo tiempo que le tomó al otro grillo, ¿verdad? 35, no, perdón, 3.5 segundos. Eso es absolutamente todo el ejercicio, ¿verdad? No ocupamos saber, como ya nos dieron el tiempo que toma, no ocupamos saber cuánto es la altura del acantilado, ya que yo puedo encontrarlo directamente de acá. Entonces, si yo hago esta, si se fijan, segundo se cancela con segundos, ¿verdad? Pero ojo, ¿verdad? El resultado que me está quedando en centímetros. 95 entre 3.5 y eso es igual a 27.14, dice esto. Y esto es en centímetros, ¿verdad? Solo déjenme verificar si no hay nada que se me esté escapando por acá. Sí, ¿verdad? Eso es, o sea, al final eso, o sea, estoy diciendo si no se me escapa nada porque me parece bien sencillo el ejercicio, pero al final eso es todo, ¿verdad? Estamos utilizando exactamente las mismas ecuaciones que yo les dije acá. Eh, como ya tenemos el mismo tiempo que le toma en bajar al grillo es el mismo tiempo que le toma desplazarse de forma horizontal. Y, lo dividí, ¿verdad? Eso era el error que... Es 95 por... Muchachos, si usted, bueno, no sé si ustedes lo notaron, pero cuando miren, si ustedes llegan a ver que cometo un error como eso, no duden en decirme, ¿verdad? Es 95 por 3.5. Yo hice división. O sea, 332.5, ¿verdad? ¿Ok? Pero igual, o sea, el planteamiento sigue siendo el mismo, ¿verdad? Centímetros sobre segundo. Entonces, esta es la respuesta. Por los momentos, para mí, o sea, ya sea en la tarea o en cualquier cosa, ustedes lo pueden dejar así. Pero en el momento del examen, ¿qué va a pasar? Que a ustedes les van a salir, por ejemplo, A, B, C, D. Y si por alguna razón todas estas respuestas que me da a mí el campus está en metros sobre segundo, pues ustedes tienen que estar listos, ¿verdad? Para saber cómo hacer la conversión. Y en este caso, ¿verdad? Perdón, y aquí puse sobre segundo, y lo sobre segundo ya no va, ¿verdad? Aquí la conversión es bien sencilla, ¿verdad? Pues tengo 332.5 centímetros. Entonces, yo no quiero centímetros. Entonces, yo sé que un centímetro es ¿cuánto? Es 10 a la menos 2 metros. Pongo la cantidad en centímetros abajo para que se cancelen los centímetros. Y este 10 a la menos 2 es técnicamente solo mover este 2, ¿verdad? Para acá. Entonces, tendría 3.32 metros sobre segundo. Y esa sería
la conversión. Esto, la parte de la conversión, pues como les digo, ustedes tienen que manejarla ahí. Y me van a preguntar, ¿tenemos que saber todos los factores de conversión? No, definitivamente no, ¿verdad? No, no, es imposible que los conozcan todos. Hay unos básicos como este de centímetro, kilómetro, milímetro, esos son fáciles, pero yo sé que no todos los van a conocer. Entonces, esos ustedes, eh, si es uno bien difícil, se le va a tener que dar la conversión y si no, pues ustedes la pueden buscar en el mismo libro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? Es extremadamente sencillo, ¿verdad? La única razón por la cual la elegí es por ese dato del tiempo, ¿verdad? Para que, o sea, nos quede claro de que si yo dejo caer un objeto sin darle una velocidad inicial, ¿verdad? Y si yo lanzo un objeto con una velocidad perfectamente horizontal, entonces ambos van a llegar al suelo al mismo tiempo, ¿verdad? Ese era pues el propósito del ejercicio. ¿No hay preguntas, muchachos? Ok, entonces si se fijan, en este caso yo he hecho dos ejercicios y los dos han sido, pues por decir así, similares, ¿verdad? En este saltamos de un peñasco con una velocidad horizontal, entonces técnicamente el dato que tengo yo son las componentes horizontal y vertical de la velocidad. En este caso igual, ¿verdad? Yo tengo como dato la velocidad, o sea, la rapidez inicial que es horizontal, o sea, la componente horizontal de la velocidad. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde ni siquiera tengo el dato de velocidad inicial, sino que a mí solo me dicen el ángulo de salida. Y a partir del ángulo de salida yo voy a tener que determinar pues eh, cuál es la velocidad o la rapidez, mejor dicho, ¿verdad? Que es la magnitud de la velocidad. El ejercicio me dice, este por cierto es del libro Giancoli. El ejercicio me dice, un atleta de salto de longitud eh, salta a un ángulo de 27 grados, ¿verdad? Y cae a 7.8 metros de distancia, ¿verdad? ¿Cuál fue la rapidez de despegue? Recuerden, cuando me dicen rapidez, es lo mismo que me digan cuál es la magnitud de la velocidad, ¿ok? Entonces, yo no puedo dar la respuesta como v sub 0x y v sub 0y, sino que yo tengo que encontrar cuál es la magnitud v sub 0, ¿verdad? ¿Ok? Lo que significa que en este de acá, voy a utilizar la forma que aparece acá, donde en vez de utilizar b sub 0x y b sub 0y, utilizo b sub 0, ¿verdad? Y el inciso B dice, si esta rapidez se incrementa tan solo 5%, ¿cuánto será el salto más largo, ¿verdad? ¿Por cuánto, perdón, será el salto más largo? Entonces ahorita no nos dan una figura, ¿verdad? Entonces vamos a técnicamente generarlo nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos acá es una persona que hace un salto largo, ¿verdad? Entonces esa persona tiene una velocidad inicial, ¿ok? Con magnitud v sub 0 o rapidez, mejor v sub 0, como ustedes lo quieran decir, a un ángulo de 27 grados. Entonces dice, cae a 7.80 metros, lo que significa que esta persona sigue su salto y cuando cae en el suelo, cuando vuelve a tocar el suelo, la longitud de su salto fue de 7.80 metros. ¿Ok? Esos son todos los datos que me da el ejercicio. Y me dice a mí cuál es la rapidez de despegue. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar yo? Bueno, vamos a tener que utilizar las formas, como el dato que yo tengo es este, ¿verdad?
que técnicamente, de nuevo, nosotros ponemos nuestro eje acá, lo que significa que x sub 0 igual 0 y y sub 0 igual 0. ¿Cuánto es x final y y final, muchachos? ¿Cuánto es x final? 7.8 metros. Positivos porque estamos a la derecha, ¿verdad? ¿Y cuánto es y final, muchachos? 0, ¿verdad? Porque volvimos al suelo, ¿ok? Otra vez estamos en el nivel y igual 0, ¿verdad? Volvimos al suelo. ¿Ok? Entonces, como los datos que yo tengo son de posición, no tengo datos de cuál es la velocidad y final, ¿verdad? Entonces, las fórmulas que voy a utilizar son las de posición. Entonces, recuerden que yo tengo que x es igual a x sub 0, pero yo sé que eso es igual a 0, o más b sub 0x por t. Pero yo sé que esto no me va a servir a mí porque lo que yo quiero es la magnitud y yo tengo un ángulo, no tengo la componente como tal, ¿verdad? Lo que significa que en vez de b sub 0x voy a poner b sub 0 por ¿cuánto, muchachos? ¿Cuál iba acá? Coseno, ¿verdad? De 27. ¿Y de dónde viene ese coseno? Bueno, recuerden, ¿verdad? Que si esta es la velocidad inicial, ¿ah? Si hacemos este triangulito de acá y este es b sub 0x, este es b sub 0y, entonces el que es de acá es el adyacente, ¿verdad? Entonces uso coseno, ¿verdad? Por t, y yo tengo que y es igual a b sub 0y, que no lo puedo utilizar así, ¿verdad? Entonces utilizo b sub 0 por el seno de 27 por t menos un medio de g por t cuadrado. Pero hay un dato que no lo puse ahí, o no que no lo puse, sino que no lo sustituí directamente. Este ya sé yo que es igual a 0, ¿verdad? Y este ya sé yo que es igual a 7.80, ¿cierto? Lo que significa que tengo que resolver yo para b sub 0. Tengo un sistema de dos ecuaciones, una, dos y dos incógnitas, ¿verdad? Yo no sé cuánto es b sub 0 y yo no sé cuánto es t. Tengo que resolver el sistema de ecuaciones. La pregunta es, ¿cómo resolvemos? Muchas veces ustedes se van a encontrar con sistemas de ecuaciones de esta forma, ¿verdad? O sea, simplemente yo tengo dos ecuaciones y tengo que encontrar una incógnita. ¿Cómo resolvemos la ecuación? Pues eso ya después depende del gusto de las personas, ¿verdad? A algunas personas les gusta eliminación, otras sustitución, otros métodos de resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, para nosotros el más fácil es, ok, en uno de estos dos voy a despejar para t y voy a sustituir esa t en el otro y después voy a hacer el despeje para b. Entonces, por ejemplo, tomando la ecuación 1, yo tengo que 7.80 es igual a b sub 0 coseno de 27 por t. O en otras palabras, yo tengo que t es igual a 7.80 entre b sub 0 coseno de 27, ¿cierto? Entonces yo ya tengo cuánto vale t, ¿verdad? Técnicamente. Ahora en la ecuación 2, fíjense que lo que yo tengo es que 0 es igual a b sub 0 seno de 27 por t menos un medio de g por t al cuadrado. Yo puedo factorizar una t y convertir esta ecuación en esto, ¿cierto, muchachos?
Correcto. Simplemente elimino una t, ¿verdad? Porque todo esto puedo factorizar una t y luego todo eso está igualado a 0, entonces la puedo eliminar, ¿cierto? Y ahora de aquí puedo despejar para b sub 0, ¿cierto? Entonces yo tengo que b sub 0, seno de 27, es igual a 1/2 de g por t. O yo tengo que b sub 0 es igual a 1/2 de g por t entre el seno de 27. Yo no sé cuánto esté numéricamente, pero yo puedo sustituir este valor acá, ¿verdad? Quería hacerlo en otro color, pero no me agarraba. Entonces, técnicamente lo que yo tengo es b sub 0 es igual a 1/2 de g sobre el seno de 27 multiplicado por t, que es 7.80 entre b sub 0 coseno de 27. Este es b sub 0, ¿verdad? Entonces tengo que pasarlo al otro lado de la ecuación. Como les digo, esta parte ya es, pues, técnicamente para el gusto de cómo queda cada quien resolver la ecuación, ¿verdad? Entonces me quedaría solo déjenme ver si esto está bien. Sí, ¿verdad? Creo que no tengo ningún error en el despeje. O en otras palabras, que b sub 0 es igual a la raíz y ese sería pues técnicamente el resultado que nosotros estamos buscando. Bueno, voy a usar la calculadora, ¿verdad? En este caso sería la raíz de quién, abro paréntesis, 9.81 por 7.80 entre 2 por seno de 27 por coseno de 27 me da 9.73. ¿Hay alguna pregunta con este inciso del ejercicio, muchachos? ¿O con este ejercicio en general? ¿En qué, pienso yo, se incrementó, por decir así, la dificultad de este ejercicio? Pues en la resolución de la ecuación, ¿verdad? O sea, ahí es a donde recae la dificultad, por decir así, del ejercicio.
Pero una vez que nosotros identificamos cuáles son los datos, cuáles son las ecuaciones a utilizar, simplemente el problema pues termina siendo, si se fijan, la situación no fue nada complicada. El problema termina siendo cómo voy a resolver yo para B sub 0 en esto de acá. ¿Puedo saber yo si mi respuesta está buena? No, pero puedo saber yo si no tengo nada malo de la siguiente forma, ¿verdad? O no, no nada malo, por lo menos si es coherente, que es algo que siempre tenemos que revisar. Yo les he dicho, yo les puedo perdonar, así como hago yo, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, no poner las unidades en medio del camino. Sin embargo, ustedes tienen que saber bien con qué unidades estamos trabajando. Un medio es un escalar, entonces no tiene unidades. Seno y coseno no tienen, o sea, el seno de 27 y el coseno de 27 no tienen unidades. Esas son cantidades sin unidades. 9.81, muchachos, es la aceleración debido a la gravedad. Entonces, ¿esto es en qué? En metros sobre segundo cuadrado. 7.80 es una distancia, entonces es en metro. O sea que lo que yo tengo acá es metro sobre segundo cuadrado multiplicado por metro. Metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y si yo le saco la raíz a esto, ¿en qué queda? En metros sobre segundo, en efecto. Entonces, por lo menos en cuestión de despeje, yo sé que mi despeje tiene sentido porque la respuesta final me queda en metros sobre segundo, que es la unidad, que es la unidad de velocidad. Dígame, ¿sí? ¿A dónde como igual? ¿O a dónde lo tomé como igual? Ok, no las tomé como igual. Si usted se fija, estas fórmulas, aquí va, voy a ponerlo en otro color. Aquí va B sub 0 X, ¿cierto? Y aquí va B sub 0 Y, correcto. Pero la velocidad inicial en este ejercicio tiene un ángulo de 27, ¿verdad? Entonces, esta es B sub 0, es la magnitud de la velocidad inicial. Pero esa velocidad inicial yo la puedo descomponer en componentes, ¿cierto? Mi componente horizontal, B sub 0x, y mi componente vertical, B sub 0y. Ahora, lo que me pide el ejercicio es la rapidez de despegue. Cuando me dice rapidez es magnitud de la velocidad. Entonces técnicamente lo que me está pidiendo a mí es B sub 0. No me está pidiendo B sub 0x ni B sub 0y. Entonces, en vez de trabajar con B sub 0x y B sub 0y, yo escribo B sub 0y y B sub 0x en términos de B sub 0. Entonces, por medio de este triángulo rectángulo, B sub 0x es igual a ¿cuánto? A B sub 0 por coseno de 27, que es lo que yo tengo acá, ¿cierto? Y B sub 0y es B sub 0 por el seno de 27, que es lo que yo tengo acá. Entonces no son la misma, si se fija, ¿verdad? B sub 0x es B sub 0 coseno de 27 y B sub 0y es B sub 0 por seno de 27. Son diferentes. No sé si con eso respondo la pregunta. Ok. Bueno, muchachos, esos son todos los ejercicios de hoy, ¿verdad? Fíjense que lo único que falta, ya quedan 4 minutos, ¿verdad? Lo único que falta es el inciso B. Dice que si la rapidez incrementa en tan solo 5.0, ¿por cuánto más largo va a ser el salto? Entonces eso no tiene ninguna dificultad. Nosotros ya sabemos cuál es la velocidad inicial. Entonces a mí lo que me están diciendo, ¿qué pasa si la velocidad, si en un inciso B, qué pasa si yo tengo una nueva velocidad inicial y esa es 1.05, 5% más, ¿verdad? 1.05 por la velocidad anterior. Entonces yo tomo esta nueva velocidad y luego resuelvo para quién, para X.
Voy a encontrar un nuevo X, esto me va a dar un nuevo valor, y lo que me pregunta el ejercicio es cuánto, por cuánto será el salto más largo, ¿verdad? Entonces, por lo menos yo lo interpreto es qué tan más largo es el segundo salto que el primero. Entonces luego tendría que restarle a X, este X nuevo, ¿verdad? Tendría que ver cuál es la diferencia con el X anterior. No sé si me doy a entender. Es sencillo, ¿verdad? Lo más difícil fue esto, pero una vez que ustedes encuentran esto, el segundo inciso es simplemente volver a interpretar qué es lo que nos están dando y en este caso resolver para quién, para X, lo cual sería sencillo, ¿verdad? Es similar. Volvemos a encontrar cuánto es el tiempo que le toma y luego encontramos cuánto es X. ¿Alguna, alguna otra consulta, muchachos? Voy a dejar de compartir la pantalla ya. Eh, si alguien ha tenido problemas entrando solo un correo creo que recibí, haciendo el cuestionario que terminaba ayer, ya sea por problemas de internet o porque el campo estaba lento, por favor escríbame para que entonces, como les digo, ¿verdad? Yo les puedo dar más tiempo, pero las actividades pues técnicamente se van a seguir acumulando, ¿verdad? Si no hay más consultas, muchachos, entonces la clase de hoy queda aquí. Mañana vamos a hacer más ejercicios de movimiento proyectil. Y no sé ustedes cómo lo sintieron, pero al final son las mismas ecuaciones, ¿verdad? No cambia, por decir así, no cambia nada con respecto a lo que era la unidad pasada. Vamos a resolver las mismas ecuaciones, nada más que ahora resolvemos simultáneamente X y Y.